En este video vamos a estar hablando de lo que es el rol o la función de los excipientes conocidos como fillers y binders en el proceso de compresión directa. Cuando nos referimos a compresión, el término o la palabra lo que nos dice es que es la acción de comprimir algo o algo que está siendo comprimido. Podemos verlo también como una reducción de volumen. Vemos en esta imagen la primera de ellas, el proceso de compresión. Esto lo utilizamos mucho, este ejemplo lo utilizamos mucho en química para demostrar cómo si le aplicamos presión a un gas que está en un contenedor, podemos entonces disminuir su volumen. Así que eso es lo que estamos haciendo en esta primera imagen. En la segunda imagen vemos un proceso de moldeo por compresión. Tenemos el material al que le queremos dar cierta forma y le aplicamos una presión de forma tal que logremos obtener esa forma deseada por medio de ese proceso de compresión. Cuando hablamos de compresión de tabletas farmacéuticas, nos referimos entonces al proceso en el cual los materiales particulados se comprimen en forma de tabletas. Y compresión directa es el proceso de hacer tabletas a partir de una mezcla de ingredientes sin la necesidad de utilizar un proceso de granulación o un proceso donde formemos agregados de estos materiales que se utilizan para las tabletas. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la mezcla que contiene el ingrediente activo y los excipientes y por medio del proceso de compresión directa a obtener tabletas. Dentro de un proceso de compresión directa vamos a necesitar una formulación que es con la que vamos a hacer las tabletas. Y esa formulación va a tener diversos ingredientes, entre los que se pueden encontrar binders, fillers o diluentes, desintegrantes y lubricantes, ¿no? Es bien importante que esa mezcla de compresión directa, que vamos a conocerla ahora como DC por sus siglas en inglés, fluya uniformemente. Necesitamos que fluya, que ese material se mueva adecuadamente para que pueda entrar en el dado, en el molde donde vamos a hacer la tableta y poder formar una tableta. Así que vamos a hablar entonces de esos dos tipos de excipientes. Ya sabemos que excipiente es todo aquel ingrediente que no tiene una función terapéutica en ese medicamento. Así que los fillers son excipientes o ingredientes que nosotros utilizamos para darle volumen a una tableta. Y tienen una función importante, sobre todo cuando estamos hablando de ingredientes activos que necesitamos en una tableta, pero cuya concentración es baja. Mientras que los binders son aquellos excipientes que utilizamos para aumentar la cohesión entre los ingredientes de la tableta. Y esto lo que nos ayuda es a que la tableta pueda mantener su forma luego que ocurre el proceso de compresión. En general, ambos, el filler y el binder, va a mejorar las características de esa formulación para poder entonces nosotros comprimir adecuadamente una tableta. Cuando mencionaba que una de las funciones es permitir que ese material fluya adecuadamente, cuando les mencionaba que tener un material que fluya bien es importante, lo podemos visualizar mejor en este diagrama. Aquí vemos un esquemático de lo que pasa dentro de un proceso, dentro de un equipo de compresión automática. En la parte superior, estos cilindros que vemos aquí se conocen como punzones o ponches. Y esos serían los superiores, mientras los que vemos en la parte de acá se conocen como los punzones o ponches inferiores. Vemos por aquí en el medio un material de color anaranjado, que ese es el material particulado. Y por aquí vemos entonces el feeder. El feeder es el equipo de la tabletera que mantiene el material y lo va alimentando dentro de los dados.
Los dados son estos espacios que vemos por aquí, que se vuelven blancos y después se llenan del color anaranjado. Y ahí es donde nosotros le vamos a dar forma a la tableta. Así que el feeder va distribuyendo el material. Si el material no fluye adecuadamente, no va a poder llenar esos espacios en blanco. No va a poder llenar esos dados. Una vez se llenan, tenemos esta pieza que vemos aquí, que lo que hace es eliminar el material que sobre, y esto nos ayuda también a garantizar que tenemos una cantidad de material uniforme en cada uno de los dados. Los punzones superiores empiezan a bajar. Tenemos aquí lo que se conoce como el rol de precompresión o un rodillo de precompresión y la compresión final. Compresión es lo que vamos a nosotros ejercerle para formar la tableta. Precompresión es un proceso que generalmente utilizamos una fracción de la compresión final para acomodar el material y eliminar espacios llenos de aire dentro de ese dado. El rol lo que hace es apretar o hacer que ese punzón baje para presionar el material y poder compactarlo. Una vez eso ocurre, tenemos aquí en la parte inferior que los punzones empiezan a subir y la tableta sale del dado y podemos entonces removerla. Y vemos aquí un poquito más en detalle cómo funciona ese proceso. Esta es una simulación de compresión. El video es corto, pero tienen también el enlace que pueden acceder al enlace y conseguir más información. Welcome to LFA's video on how a tablet press works. A tablet press is used to press a powder into a solid dosage form. The tableting process can be broken down into 4 parts. The filling stage. A powder mixture is added into the hopper, which flows down into the fill tray, whilst the lower punches are pulled downwards by the fill cam. The powder then falls into the die bores by gravity. On some tablet presses, a force feeder is used, which moves the powder over the top of the die face to fill the die bores more efficiently. Metering. Next, the lower punches will move over the metering cam, sometimes known as a dosage cam or weight adjustment cam. This will move the lower punches upwards to remove excess powder out of the die bore. The amount of excess powder will depend on the weight you've set your tablet press. The excess powder is scraped off the top of the die flat and will stay in the fill tray. The purpose of metering is to set the exact amount of powder to be formed into a tablet, ensuring your tablets are a consistent weight. Compression. The punches now move round to the compression stage. This is where both the upper and lower punches are brought together under high pressure to form a tablet. Both the upper and lower punches move between 2 compression rollers, which bring them together and compress the powder. Pressure is adjusted by the technician, which will determine your tablet's thickness and hardness. If the punches are brought closer together, the tablet will be harder and thinner. If they're further apart, the tablet will be thicker and softer. Every tablet mix is different, so your tablet press will have to be tuned to your mix. This is a process that should be done in small increments. Ejection. Once your tablet has been formed inside the die, the upper punch is lifted out of the die ball by the upper tracking, whilst the lower punch will go over the ejection cam. The lower punch is raised in the die ball until it's flush with the die. This pushes the tablet out of the die and flush with the die table. The table then rotates and pushes the tablet into a scraper, often known as the takeoff scraper, which will move the formed tablet down the ejection tray into a container or the next stage of the process. Additional equipment may be used alongside a tablet press, such as a tablet deduster to dedust your tablets, a metal detector to detect metal inside the tablet, or a tablet weight checker to ensure your tablets are staying a consistent weight. For more information, products, and guides, please visit www. Así que un poquito de historia. Anteriormente, antes de 1960, la manufactura de medicamentos, de tabletas específicamente, se fundamentaba mucho en lo que era granulación húmeda y granulación seca, procesos que eventualmente, como parte de estos videos, vamos a estar explorando. Así que compresión directa o direct compression no se utilizaba debido
a que los excipientes que existían en ese momento no tenían esas propiedades físicas necesarias. ¿A qué nos referimos con esto? Todos los materiales no tienen la capacidad de compactarse, no tienen esa compactabilidad que nosotros necesitamos para poder producir tabletas. Después de 1960 empezamos a tener disponibles excipientes como por ejemplo NCC, que es la celulosa microcristalina, que tiene una buena compresibilidad y además tiene propiedades de binders. Eso nos convierte entonces esa formulación en una formulación que puede ser compactada mucho más fácilmente. Se empiezan entonces a desarrollar otros excipientes, ya estamos hablando de 1980, 1990, empezamos a entender mejor las propiedades de los materiales y ya en el siglo XXI empezamos a hablar de que DC, compresión directa, viene siendo el método preferido para producir en alto volumen y sobre todo para manufactura continua. Se considera que compresión directa es el proceso más simple, pero necesitamos una formulación que tenga materiales que le permitan a esa formulación tener una densidad, un flujo y unas propiedades de compactación adecuadas. Si la capacidad de compactarse del material no es buena, pues entonces no voy a tener un buen producto, unas buenas tabletas, no voy a poder compactar adecuadamente. Así que necesito excipientes aptos para compresión directa que me den un buen flujo, buena compactabilidad, para yo tener entonces una formulación que me permita tener tabletas adecuadas. Y otro dato es que baja solubilidad o materiales de baja solubilidad pueden limitar el proceso de compresión de materiales particulados. Algunas propiedades de este tipo de excipientes. Pues quiero que tengan buenas propiedades de flujo. Ya mencionamos que esto es requerido para que los dados se llenen adecuadamente. Tengan buenas propiedades de cohesión o una cohesión adecuada. Que sean seguros y que sean compatibles con los demás ingredientes. Que sean estables desde el punto de vista físico y químico. Y que no agreguen otras características como color y sabor a esa formulación. Y además que venga disponible en diferentes rangos y densidades. Cuando nosotros vamos a comprar un material, un excipiente, nosotros podemos pedirle al manufacturero características como densidad y rango. En rango nos referimos a la distribución de tamaño de partículas de ese material. En la actualidad, los excipientes para compresión directa se preparan de dos formas principales, modificación química y modificación física. La química es mientras estamos haciendo reacciones químicas, hidrólisis, sustitución, entre otras. Y la modificación física es aquella que hacemos, por ejemplo, molienda o molido del material y tamizado. Algunos excipientes que se utilizan en compresión directa son el NCC o celulosa microcristalina, almidones modificados, lactosa secada por procesos de spray drying y lactosa anhidra. Y vemos entonces aquí una comparación entre ambos métodos, compresión directa y métodos que usan granulación. Hay dos tipos de granulación, granulación seca y granulación húmeda. Y lo importante de compresión directa es que nos damos cuenta que tenemos aquí una serie de pasos que no necesitamos. Y acuérdense que cada paso que nosotros no hacemos en un proceso de manufactura nos ahorra tiempo y nos ahorra dinero. En granulación seca tengo que hacer mezclado, granular, secar, tamizar, mezclar nuevamente. Granulación seca, tengo que hacer proceso de granulación utilizando un roller compactor, por ejemplo. Tengo que hacer blending, blending preliminar y DC es la que menos pasos utiliza.